Número 10. Inyección fatal. Rejani Moreira Teles, de 23 años, apenas llevaba 3 días trabajando en una clínica médica en Río de Janeiro en 2012, cuando cometió un error que arruinó su carrera. Mientras cuidaba a una paciente de 80 años, la enfermera novata inyectó accidentalmente una mezcla de leche y café en la vía intravenosa de la mujer, en lugar de en la sonda de alimentación. Las sustancias fueron directamente al corazón y los pulmones de Palmerina Pires Ribeiro, quien murió pocas horas después. El especialista en nutrición, el Dr. Armando Carreir, dijo a un programa de televisión brasileño que Palmerina se habría sentido como si se estuviera asfixiando. Teles fue uno de los 4 miembros acusados de homicidio involuntario, incluidos 2 enfermeros y un estudiante de enfermería. Apareció en la televisión nacional brasileña y afirmó en una entrevista que nunca había sido capacitada en el procedimiento en el que cometió el error fatal. También dijo que estaba al tanto de los riesgos que conlleva la administración de alimentos por vía intravenosa, pero que la sangre y los goteos de alimentos de la señora Ribeiro estaban uno al lado del otro. Teles dijo en su propia defensa que cualquiera puede equivocarse, y algunos incluso podrían argumentar que tener que vivir sabiendo que tu error le costó la vida a alguien podría ser suficiente castigo para la joven enfermera, pero desafortunadamente para ella, las autoridades sintieron que era necesario hacerla responder ante la ley. Número 9. Drogas para embalsamar inyectadas. Ekaterina Fediayeva esperaba volver a casa sana y salva cuando fue al hospital para operarse en Ulyanovsk, Rusia, en 2018, pero las cosas dieron un giro horrible a manos del equipo médico. Mientras estaba en la mesa de operaciones, un empleado de alguna manera accidentalmente inyectó a Ekaterina formaldehído, un químico que se usa para preservar cadáveres, en lugar de un simple goteo de solución salina, como se suponía que debía recibir. Después de la cirugía, cuando la mujer se recuperó de la anestesia, su madre y su esposo notaron que tenía frío y convulsiones. Afirmaron que ningún médico vino a ver a Ekaterina, y ella comenzó a vomitar y a sufrir fuertes dolores de estómago. Su madre, Galina Baryshnikova, dijo que le puso calcetines y una bata y una manta a su hija, pero ella seguía temblando incontrolablemente. El esposo de Baryshnikova y el esposo de Ekaterina, Igor, no tenían idea de qué estaba causando los síntomas alarmantes. Los médicos aseguraron a la pareja preocupada que todo estaba bien y que se fueran a casa y dejaran de preocuparse. Mientras tanto, la condición de Ekaterina se deterioró durante la noche cuando terminó en la unidad de cuidados intensivos. Entró en coma y el personal médico ofreció a la familia una explicación vaga, diciendo que se había producido un error médico y que el corazón, los pulmones y el hígado de Ekaterina habían dejado de funcionar. Se usaron 52 medicamentos diferentes para tratar de salvar la vida de la joven y la llevaron en avión a un hospital de primer nivel en Moscú para ver si los mejores médicos del país podían hacer algo para ayudar, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Ekaterina murió bajo el cuidado de personas a las que nos enseñan a confiar más o menos incondicionalmente en nuestras vidas, los médicos. Poco después de la tragedia, la prensa informó que se estaba llevando a cabo una investigación sobre lo que Baryshnikova llamó asesinato puro. Número 8. Envuelto como una momia. A principios del año pasado, un joven llamado Merwin Fabregas tuvo un accidente automovilístico en Filipinas. Fue trasladado de urgencia al hospital y admitido en la sala de COVID-19, a pesar de sus heridas por el accidente. Fabregas recibió soporte vital, pero ya era demasiado tarde para salvarle la vida, y en algún momento se desconectó. Su familia acusó al hospital de desconectar el soporte vital antes de que muriera. El hospital, por otro lado, negó haber actuado mal, y afirmó que esperaron hasta después de que Fabregas falleciera para desconectar la máquina. También explicaron que lo internaron en la sala de COVID-19 por precaución. La familia de Fabregas también acusó al hospital de envolver el cuerpo del joven con cinta adhesiva como una momia, pero según los informes, este era un procedimiento estándar para manipular cuerpos de pacientes sospechosos de tener COVID-19. El doctor Napoleón Obana dijo a los medios locales que hubo un aumento local en los casos de coronavirus, y los protocolos dictaban que los restos de Fabregas tenían que ser envueltos de la forma en que estaban, para evitar que el virus se propagara. Se desconoce si las autoridades investigaron el asunto. Número 7. El paciente recibe la cirugía incorrecta. Regina Turner, de 53 años, ingresó en un hospital de Missouri en 2013 para un procedimiento llamado bypass de craneotomía del lado izquierdo. Se suponía que la operación evitaría que siguiera teniendo derrames cerebrales, después de que una serie de mini derrames cerebrales la dejaran con dificultad para hablar. Regina fue a cirugía en muy buena condición. Era coherente y capaz de cuidar de sí misma.
pero recibió un bypass derecho en lugar de un bypass izquierdo, y eso dañó su sistema nervioso. Su vida se deterioró después de eso, dejándola necesitada de atención las 24 horas. Una demanda alegó que la operación dejó a Regina desfigurada y luchando contra la angustia emocional, la ansiedad y la depresión. Los médicos realizaron el procedimiento correcto después de darse cuenta de su error, pero el daño ya estaba hecho. Regina permaneció en malas condiciones y el abogado de su familia acusó al personal del hospital de no tomar los pasos correctos de prepararse para la cirugía, lo que probablemente habría evitado el error que arruinó su vida. ¿Qué haría tu familia si te pasara algo así? Déjame saberlo abajo en los comentarios y no olvides suscribirte mientras lo haces. Número 6. Muerte por infección hospitalaria. La familia de una niña de Colorado de 9 años, llamada Alyssa Hemmelgarn, recibió una noticia devastadora en 2007, cuando a la pequeña le diagnosticaron leucemia. No se había sentido bien en bastante tiempo, sufría de glándulas inflamadas y herpes labial que no desaparecían. Su médico de cabecera la envió al hospital, donde sus seres queridos se enteraron de la gravedad de su sufrimiento. La condición de Alyssa parecía estar mejorando después de una semana de tratamiento. Se levantó, caminó por el hospital y vio una película con su madre Carol, pero sus síntomas pronto comenzaron a empeorar nuevamente, y esta vez los médicos no pudieron salvarla a pesar de sus mejores esfuerzos. El aspecto más sorprendente de la tragedia es que no fue la leucemia lo que mató a Alyssa. Murió de una infección adquirida en el hospital llamada Clostridium difficile. Es una bacteria que infecta el intestino grueso. La infección había empeorado cada día que Alyssa la padecía, pero el personal del hospital no la había detectado. Un médico había notado que la niña estaba ansiosa y le dio Ativan para calmarla. El sedante puede haber enmascarado los síntomas de Alyssa, pero puede haber otra razón por la que no recibió el tratamiento que necesitaba. Los medicamentos intravenosos para tratar infecciones como la que tenía son extremadamente costosos y se sabe que cuestan más de $50,000 por un solo tratamiento. Los médicos tienden a no usarlos a menos que sea un hecho establecido que son absolutamente necesarios. La muerte de Alyssa fue trágica, pero no en vano. Inspiró reformas en todo el estado en el tratamiento médico en los hospitales, en un esfuerzo por evitar que condiciones como la de ella se pasen por alto y no se traten nuevamente en el futuro. Número 5. Cuando la droga incorrecta es mortal. Richard Smith, de 79 años, comenzó a sentir que le faltaba el aire en 2010 mientras se sometía a diálisis por una enfermedad renal. Fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Florida, donde se quejó de tener dolor de estómago. Al día siguiente, una enfermera vino a darle a Smith un antiácido, pero en su lugar recibió una droga paralizante llamada pancuronio. En pequeñas dosis, el relajante muscular se usa para intubación. En grandes dosis se usa para inyecciones letales. Como era de esperar, la droga provocó un paro respiratorio de Smith y lo dejó inconsciente. Por más diabólica que parezca la confusión, fue realmente un accidente. El empaque tanto del antiácido como del paralizante se veía lo suficientemente similar como para que alguien los confundiera trágicamente entre sí. Cuando los médicos resucitaron a Smith, estaba con muerte cerebral y en estado vegetativo. Murió un mes después. El abogado de la familia Smith, Andrew Jaffa, describió la terrible experiencia como el peor caso de negligencia médica que jamás haya visto. Señaló que aunque el empaque de los dos medicamentos se viera similar, la enfermera que administró el paralizante debió haber fallado en seguir numerosos protocolos, al punto de ni siquiera revisar de cerca para asegurarse de que estaba manejando el producto correcto. Jaffa también acusó al hospital de no mostrar remordimiento por el error y de no disciplinar a la enfermera responsable del mismo, pero la instalación al menos eliminó la droga de todas las estaciones de enfermería, lo que supongo que es mejor que no hacer nada. Número 4. Identidad equivocada en un hospital mental. Lo que le sucedió a Joshua Spritters un día en 2017 fue más extraño de lo que nadie podría imaginar y probablemente más horrible que la peor pesadilla de muchas personas. El hombre se había quedado dormido en la acera frente a un refugio para personas sin hogar en Honolulu mientras esperaba una comida gratis. Un oficial de policía se acercó y lo confundió con otra persona llamada Thomas Castlebury, a quien se buscaba por una violación de libertad condicional relacionada con algunos cargos de drogas en 2006. No era la primera vez que la policía los confundía, de hecho era la tercera vez, pero no querían escucharlo cuando trató de decir que tenían al hombre equivocado. Terminó en un hospital psiquiátrico con el nombre de Castlebury, donde languideció durante más de 2 años a pesar de sus repetidos intentos de convencer a las autoridades y al personal de que se habían equivocado de identidad. En lugar de escucharlo, los médicos descartaron al hombre como delirante. Los médicos incluso obtuvieron una orden judicial para que pudieran administrarle drogas en contra de su voluntad, tal vez porque lo hacía menos resistente a estar en un lugar al que no pertenecía.
Incluso los abogados de Spruithersbach no le creían, dejándolo atrapado en un lugar donde fue medicado a la fuerza y prácticamente indefenso contra el sistema que le estaba fallando miserablemente. Finalmente, en 2020, las personas que controlaban la vida del hombre se dieron cuenta de su error. Lo liberaron del hospital psiquiátrico, pero ofrecieron poco para arreglar las cosas. Spruithersbach se mudó con su hermana a Connecticut, porque muchos de sus registros en Hawái todavía lo identificaban como Thomas Castlebury, lo que significaba que podría terminar en otra mala situación que involucre una identidad equivocada. Está demandando al Estado por el sufrimiento que soportó y para que se eliminen los antecedentes penales que lo identifican como Castlebury. Número 3. El lado equivocado del cerebro. A veces los cirujanos amputan la pierna derecha cuando se supone que deben tomar la izquierda, pero otros operan el lado equivocado del cerebro. En 2007 el hospital de Rhode Island fue criticado por cometer exactamente este error 3 veces en un año. Cada una de las 3 operaciones erróneas fue realizada por un médico diferente. 2 de los pacientes sobrevivieron y estaban bien, pero un paciente murió unas semanas después del procedimiento fallido, lo que llevó al Departamento de Salud del Estado a investigar el problema en curso. La agencia multó al hospital con $50,000 e impuso nuevas restricciones. Mientras tanto, el hospital emitió un comunicado diciendo que estaba reevaluando su capacitación y políticas, mejorando su supervisión y tomando otras medidas para evitar que la historia se repita por 4ª vez. El director del Departamento de Salud, David Gifford, reconoció que el hospital había realizado algunos cambios, pero no era suficiente. Después de la tragedia, se requirió la presencia de un médico tratante durante todos los procedimientos de neurocirugía intracraneal. Número 2. Pierna equivocada amputada. Un hombre de 82 años de Austria perdió innecesariamente ambas piernas el año pasado cuando una confusión en el hospital llevó a los cirujanos a amputarle la pierna equivocada. Estaba previsto que le extirparan la pierna izquierda por encima de la rodilla, pero un empleado hizo marcas preoperatorias en la pierna derecha del hombre y el equipo de operaciones procedió en consecuencia. La clínica Freistadt, que fue responsable del percance extremadamente desafortunado, atribuyó la situación a un error humano. Los trabajadores de la clínica solo se dieron cuenta de que el hombre había perdido la pierna equivocada cuando fueron a cambiarle el vendaje de la herida después del procedimiento. Tenía numerosas condiciones médicas, incluidos problemas en ambas piernas, y aunque no era necesario quitarle ambas piernas, eso fue lo que terminó sucediendo. Un comunicado del hospital describió la situación como una combinación desastrosa de circunstancias y explicó que la familia del paciente fue informada y ofreció servicios y apoyo psicológico. Los detalles del incidente también fueron proporcionados a la oficina del fiscal local. Sin nada más que agregar, al menos la clínica Freistadt fue transparente sobre todo lo que sucedió. El médico que realizó la cirugía se fue voluntariamente fuera de servicio luego del procedimiento fallido. Número 1. Instrumentos operativos dejados dentro del paciente. Mary Harber, residente de California, fue al hospital en 2017 para que le extirparan un tumor benigno de su abdomen. Después de irse a casa, continuó experimentando dolor severo en la espalda, los riñones y el abdomen. Cuando no mejoró casi 2 semanas después, supo que algo no estaba bien, así que fue a la sala de emergencias. Durante el procedimiento exploratorio, el equipo había dejado accidentalmente un par de forceps quirúrgicos de 20.3 centímetros dentro del paciente. Los médicos extirparon 45.7 centímetros de su intestino delgado, que se había enrollado alrededor del mango del instrumento. Harber demandó al Centro Médico Regional de Shasta por negligencia médica, alegando que el acusado, el Dr. Richard Mooney, tenía la responsabilidad de quitarle los forceps del cuerpo y no lo hizo. En ese momento, la paciente aún se estaba recuperando de sus procedimientos y aunque estaba bien, la demanda argumentaba que necesitaría más atención médica. Su abogada, Michelle Jenny, dijo a la prensa que se estaba llevando a cabo negociaciones con el hospital para llegar a un acuerdo. Hablando con la estación de noticias local, la profesora de la Facultad de Derecho de Stanford, Michelle Mello, explicó que es bastante raro que se dejen instrumentos médicos dentro de los pacientes, pero admitió que sucede y las estimaciones sobre la frecuencia con la que ocurre varían. Según un estudio, hubo cerca de 1.500 casos de objetos que se dejaron en los pacientes de 28.4 millones de cirugías hospitalarias realizadas en los Estados Unidos anualmente. Si bien es cierto que este es un número extremadamente bajo, todavía es aterrador darse cuenta de que es incluso una pequeña posibilidad. Y con eso llegamos al final. Gracias por ver el video. Si deseas obtener más información sobre errores hospitalarios más extraños, déjame saberlo abajo en los comentarios y asegúrate de darle me gusta al video, suscribirte y activar las notificaciones, así verás más videos increíbles como este.